Bueno, tenemos esta noche la extraordinaria oportunidad de entrevistar al colega y amigo Manuel Monereo y Pérez, que como dicen en su tierra tiene madre. Se trata de un amigo de España y de Andalucía, viejo militante de la izquierda española, del Partido Comunista, de la Izquierda Unida, dirigente de muchas de sus instancias durante muchos años, muchas décadas dedicadas a la lucha política, con la peculiaridad de ser un político que medita, que reflexiona sobre su práctica y que polemiza acerca de la experiencia que se ha derivado de estas prácticas históricas, las de él y las de otros grupos afines. Y tenemos la posibilidad hoy de tener una entrevista con él, una dilatada entrevista, y eso nos permitirá abordar muchísimos temas. Manuel ha acompañado su historia política de militante y de activista y de dirigente político con una profusa obra de reflexión y siempre ha tenido preferencia por las tareas relacionadas con la formación de cuadros, publicaciones teóricas, incluso dirigió el Instituto de la Fundación de Investigaciones Marxistas de España y más recientemente viene trabajando como investigador en el Centro de Estudios Políticos, que se dedica a investigar y asesorar a los procesos políticos jóvenes y radicales de la región de América Latina y el Caribe. Es decir, que se trata no solamente de un hombre de reflexión, sino de un compañero con una larga experiencia del trabajo político y de la lucha social directa. En esta perspectiva está Manuel con nosotros de pronto en La Habana. No es primera vez que vienes a Cuba, Manuel, ¿no? No, y queríamos que empezara por explicar qué haces aquí en La Habana en esta oportunidad. Pues estoy asistiendo a un evento muy importante, muy significativo de la Casa de la América dedicado al Bicentenario, ¿no? Es decir, pensar el Bicentenario desde los problemas del presente, ¿no? Y a eso estoy aquí, para aquí me quedo y estaré unos días más. Hay que decir que tengo entendido, alguien me ha informado, que a propósito de este evento, en el cual he tenido el privilegio de trabajar contigo, tuviste dos importantes encuentros, ¿no? Creo que tuviste un interesante intercambio con nuestro ministro de Cultura, colega Abel Prieto, y mucho más extraordinario, un encuentro con el compañero Fidel. Hoy mismo la prensa, el diario Granma anuncia de este encuentro de Fidel con un grupo de importantes intelectuales, y tú eres el español que mencionan en esta noticia, ¿no? ¿Qué impresiones tiene? ¿Qué podría decirnos de estos encuentros, del evento y de estos encuentros posteriores? Bueno, lo primero es que después de la presentación que me hace, lo que queda claro es que soy viejo. Es decir, después de tantas décadas y décadas dedicado a estas cosas, se puede decir que ya soy un hombre de cierta edad, lo digamos ahí, ¿no? Entrando más en el tema y más en serio, yo creo que el evento ha sido muy importante. De las conversaciones con Abel Prieto, lo que más me impresionó fue la veracidad del discurso, es decir, la capacidad analítica sobre los problemas del país, sobre el presente y también la apuesta clara de cara a un futuro, desde las dudas y las reflexiones del presente, pero apostando claramente a un horizonte y a una alternativa. Y de Fidel Castro, ¿qué decir yo, no? Si lo de Fidel Castro siempre ha sido para la gente de mi generación un referente ideal y moral. Y ahora quizá mucho más, ¿no? Porque pareciese como que Fidel, en esta etapa tan compleja del mundo, se está convirtiendo en algo así como la conciencia crítica de la humanidad, ¿no? Es decir, de un hombre preocupado por los problemas de un mundo cada vez más ancho y más ajeno, y también un mundo sometido a enormes contradicciones, a enormes problemas, que es necesario primero ser conscientes de eso,
de esos problemas y segundo, de buscar alternativas que no acaben llevándonos a una de las muchas catástrofes que pueden darse si las tendencias siguen hacia adelante, ¿no? Bueno, nosotros todos los cubanos sabemos que siempre un encuentro con Fidel es trascendental, por eso y porque también sé que lo encontraron todos con una recuperación extraordinaria y con la lucidez que le conocemos. Yo sé que todos quedaron muy satisfechos de ese extraordinario encuentro. Pero, dicho esto, yo creo que tengo algunas preguntas que hacerte, ¿no? Bueno, aquí estamos, me interesa que te extiendas sobre varios temas. Yo no sé si estaré en condiciones de responder No, a ella, sí lo está. y si no, pues ya te la Sí lo escribiré. está. Pero para hacértelo fácil, voy a tomar algunos de los temas que te escuché tratar en este evento, que sé que por otras razones son preocupaciones de largo aliento de tu parte. El primer problema que quisiera escuchar tratar es el que tiene que ver con esto de la crisis mundial, ¿no? Yo sé que es un problema muy engorroso, muy técnico en algunos de sus aspectos. Hace cierto tiempo veníamos hablando de la globalización como un destino inevitable. La izquierda decía globalización no es mundialización. Por otra parte, ese es el curso natural del capitalismo. Cuando éste entra en crisis, pues de lo que se trata es de quitarle a esa mundialización los obstáculos que el capitalismo le ha impuesto. Otros piensan que no, que hay que volver a una renacionalización de los espacios económicos, etcétera. Es decir, que tenemos un viejo tema con mucha polémica y distintas perspectivas, y de pronto les viene a todas las posiciones y perspectivas una crisis, ¿no? Querría entonces ver cómo tú interpretas esa crisis económica actual y qué recomposición te parece a ti esta va a producir en ese curso que llamábamos la globalización o la mundialización. Yo creo que la primera cuestión que yo creo que hay que entender es que cuando hablamos de economía estamos hablando de poder. O sea, no, esta idea de que la economía es algo esotérico y demás, es verdad que es una ciencia que se ha ido formalizando mucho, pero cuando hablamos de economía, acuérdate de aquello que decía Lenin, creo recordar, de que la economía es la política concentrada, ¿no? Yo creo que la economía es eso, política concentrada. En segundo lugar, tampoco irse muy lejos, en el sentido siguiente, de que cuando hablamos de crisis estamos hablando de sufrimiento de seres humanos. O sea, no le engañemos. En el mundo del capitalismo realmente existente, todas las crisis suponen enorme sufrimiento de los seres humanos. Con lo cual es una paradoja terrible, ¿no? Sufrimos cuando el capitalismo va bien y sufrimos cuando el capitalismo va mal, ¿no? O sea, se puede decir que siempre nos toca la peor parte, ¿no? Y a alguien siempre le toca la mejor parte. O sea, esta idea de que las crisis es funcionamiento normal del sistema y que siempre acaban pagándole los platos rotos, los de abajo, es un tema yo creo que es fundamental entender, ¿no? Como sufrimiento, como paro, como desempleo, como hambre, como miseria. Dicho esas dos cosas en el frontispicio, debemos de ir más adentro. Exactamente. La primera cosa fundamental, el epicentro de la crisis está en Estados Unidos. Es decir, el elemento fundamental, a mi juicio, de esta crisis es el siguiente. Está en crisis el modelo predominante en la anterior crisis, que se puso en marcha en la anterior crisis. Lo que está en crisis es aquello que en los años 70 se puso en marcha y que hemos llamado, para explicarlo de una vez por todas, el término neoliberalismo. Es decir, todas las políticas, las partes sustanciales de las políticas neoliberales se encuentran en una crisis extremadamente profunda. Y esta vez el epicentro de la crisis está en Estados Unidos, también como en los años 70. Es decir, se puede decir que estamos ante la crisis de la respuesta a la crisis de los años 70. Y, por tanto, del modelo que hemos conocido y que luego podemos entrar, si hay tiempo, que ha estado predominando fuertemente en estos años. Y, a su vez,
la coyuntura precisa lo que nos dice es que estamos en una crisis que tiene la siguiente paradoja: una salida neoliberal a la crisis del neoliberalismo, que es lo que estamos viviendo en este momento. Pero en el fondo lo que hay es una crisis profunda de los elementos decisivos de esa política neoliberal. Por un lado, de las políticas neoliberales, es decir, la globalización financiera, la financiarización, el nuevo sistema monetario internacional con un dólar desmaterializado. Todas esas políticas son las que globalmente están en crisis. Y con ello es también el papel de las clases dirigentes en todos estos procesos políticos y de lo que vamos a llamar los grupos dirigentes que han estado dirigiendo no solamente la economía, sino la cultura y también lo que vamos a llamar la legitimación del sistema. Ahora, entre las curiosidades que se advierten está que cuando esta crisis estalló en Estados Unidos, sectores importantes de opinión pensaran que se iba a regresar a una especie de neokeynesianismo, es decir, que volvimos a desenterrar la memoria de Roosevelt, el New Deal, y parecía que este podía ser un curso para enfrentar la crisis. Se hacían similitudes con las crisis de los años 20, hasta donde estas comparaciones tienen sentido. Y un poco Obama parecía, la figura de la actual administración, parecía implicada con esta expectativa. No parece que ha sucedido eso. Me gustaría ver cuál es tu reflexión. Pero por otra parte, parecería que esta crisis no llegaría a Europa, o que Europa estaba en condiciones de asimilarla de una manera ordenada. Y de pronto pues nos estamos encontrando que están en bancarrota Grecia, ya se sabe que está amenazada Portugal, Irlanda está con el agua al cuello, y hasta se dice que España, dentro de poco te voy a preguntar, tampoco está bien al respecto. Es decir, que habría como una expansión de la crisis hacia Europa, una repercusión no prevista hacia su círculo mediterráneo y la expectativa de cómo ésta se va a trasladar a la periferia del capitalismo, ¿no? Entiéndase, América Latina, África y Asia. Entonces, la evolución misma de la crisis y las políticas puestas en juego, ¿qué te parecen? Yo creo que hay un problema que siempre... Yo vuelvo mucho al análisis político de la crisis, ¿no? Más que a un análisis económico de la crisis. Siempre pensando que estamos hablando de poder, ¿no? Cuando se dice, hay una crisis monetaria, no hay nada más que refleje más el poder que una moneda, cuyo además su circulación depende del Estado y de una política estatal. Es decir, cuando hablamos de moneda en conflicto o de guerras monetarias, lo que estamos hablando es de guerra por poderes y entre poderes. Y por tanto, una señal clave de un país y de su poder y de su soberanía es el control de la moneda. Dicho eso, y sobre el tema de la salida neoliberal a la crisis del neoliberalismo, que es un poco el otro lado de la pregunta que me hace. ¿Qué quiero decir con esto? El neoliberalismo es una estructura de poder. Una estructura de poder que pone al capital financiero en el comando de la dirección económica. Es decir, se puede decir que el cambio que se da en los años 70-80, lo que sitúa en todos los países es al capital financiero dirigiendo todos los procesos. Y a nivel mundial, una especie de plutocracia internacional dirigida y comandada por el capital financiero que a través de unos sofisticadísimos mecanismos